Listo, los saludo nuevamente. Buenas tardes para todos. Soy el profesor Daniel Contreras de la Escuela de CU y tengo el gusto de acompañarlos en este espacio. Entonces, vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible y participativo. Entonces, estar muy pendientes, por favor. El momento que yo a compartir pantalla, no va a ser muy fácil ver el chat, así que los animo a que prendan el micrófono y puedan intervenir. Listo, vamos a compartir pantalla. Permitir. Espera, a ver. Listo, compartido, aquí está. Listo, confirma si se visualiza. ¿Pueden ver la pantalla? Listo, Sí, señor. listo, perfecto. Entonces, bienvenida a nuestra sesión, nuestra primera sesión del Plan de Acción Pedagógico Contextualizado en el módulo de lectura crítica. Esta primera sesión tiene como nombre Leer es soñar con los ojos abiertos. Bueno, ¿cuál es la agenda de este espacio? Pues tenemos 10 puntos. El primero es el propósito por el cual nos encontramos, la exploración de saberes, la comprensión lectora, formatos de lectura, niveles de comprensión lectora, estrategias de lectura, recomendaciones al leer, actividad práctica, sitios recomendados y referencias. Sé que tal vez para algunos puedan pensar que va a ser una clase, no es una clase, y puede que sean temas que hayan visto en el colegio, pero vamos a darle una nueva perspectiva debido a el cambio disruptivo que tenemos y que estamos pasando, que es a la universidad y al modelo que tiene la UNAM de enseñanza, y por eso necesitamos una serie de herramientas, de competencias, de habilidades, que por esa razón la universidad crea estos espacios. Entonces, en primer lugar, el propósito. ¿Por qué estamos en este escenario? La idea de la universidad con ustedes, a través de este tipo de escenarios, es brindarle los conocimientos necesarios para que ustedes puedan identificar el proceso de lectura, escritura, una manera de autogestión del conocimiento y que ustedes puedan identificar estrategias para realizar antes, durante y después de leer, teniendo en cuenta que este proceso se lo van a vivenciar durante todos los módulos de las diferentes materias que van a tener durante su carrera, teniendo en cuenta que esta es una metodología mediada por tecnologías, pues es muy necesario, muy menester la autogestión frente a la lectura de los documentos, de los talleres que van a realizar en las diferentes carreras. Entonces, eso es importante, sin importar cualquier carrera, es importante tener en cuenta este propósito. Entonces, para eso vamos a hacer una dinámica a través de quizzes. Vamos a hacer una exploración a ver qué conocemos, en qué habilidades tenemos desarrolladas y qué nos hace falta por mejorar. Entonces, los invitamos a que se unan a este quizzes. Ya les comparto. ¿Dónde está el link? Acá. El link y ¿dónde está el chat? Acá está el chat. Y listo, aquí está el chat. Ahí está con el código para que puedan ingresar. Por favor, los invitamos a todos que puedan participar y que puedan ingresar en este momento al quizzes. Por favor, saludamos a Adrián, a Caro, a Diver, a Caterine, a Lorena, a Nicole, a Ladia, a Pedro, a Sofía, Sofía Garzón y Sofía Orozco. Los saludamos y esperamos que puedan ingresar al quizzes. Ya Pedro entró. Bienvenido, Pedro. Adrián, muy buenas tardes. Muchas gracias, Bienvenido. buenas tardes. Qué amable, gracias por responder. Entonces, vamos que los demás ingresen al quizzes. A Sofía Orozco, muy bien. Buenas tardes, Sofía. Esperamos que los demás puedan ingresar y arrancamos. Somos en este momento en sala 14 personas. Bueno, evidentemente la monitora y en persona. Entonces, con uno más y podemos arrancar.
¿Quién nos falta de la lista? Nos falta Diver, nos falta, Sofía estamos que está, Garzón. nos falta Sofía Garzón. Vamos a ver, los 7 participantes. Listo. Hagámosle con los que estamos en sintonía. Igual los demás pueden ingresar al link y es un juego individualizado, se diferencia de la herramienta Kahoot, que es como más conocida. Vamos a darle empezar. A Saludamos a Diva que acaba de ingresar. Listo. Entonces, venga, compartimos el link para nuestro compañero que acaba de llegar. ¿Dónde está? Aquí el chat, para que puedan ingresar al quizzes y arrancamos los 8 participantes. Muy bien. Y en sus pantallas van a ver las preguntas para que las puedan responder. Profe, ¿A ahí si quién van? quieres darle la opción de preguntas y se pueden ir Ah, le leyendo. agradezco el apoyo. Sí, señor. Listo. Listo. Entonces ahí en sus pantallas van a ver las preguntas. Esta dinámica le va a salir a cada uno de su pantalla las preguntas y van a ir respondiendo. Tendrá la opción de, dependiendo de la puntuación, ir respondiendo otra pregunta que tengan o ir corrigiendo. En este juego se caracteriza por tener esa posibilidad. Entonces, esperemos. Ahí vamos mirando que Caterina va de primeras, luego le sigue Pedro, luego Adrián. La miramos en qué preguntas fallaron y vamos a analizarlas. Entonces, ahí revisen sus pantallas, por favor. Muy bien, por Caterina que va de primera. Sofía Orozco está ahí también en la tabla de posiciones. Pedro se mantiene en segundo lugar. Ya vamos a revisar qué pasó en las preguntas de Adrián e Isabel y, y de Luz Ángela. ¿Qué fue lo que ocurrió en esas preguntas? Listo, muy bien por Caterina, por Pedro, por Adrián, por Sofía, que están participando, por Carolina, por Isabel, por Lai, por Luz. No sabemos qué le sucedió a Nicole ni a Divers, nada más que si tuviera alguna falla. Divers ya arrancó, listo, muy bien, listo, muy bien, Carolina que remontó con su puntaje. Pedro ya terminó, muy bien, Carolina ya terminó, esperemos, ya casi termina Isabel, y termina Adrián, ahí también, Carolina a una mitad, Diver está empezando. Listo, muy bien, y vemos la mayoría está participando. Nivel ya va avanzando, Karina ya va a terminar. Listo, bueno, listo, ya vamos a socializar las preguntas y miramos a ver cómo nos fue en este espacio. Vamos a-
Listo, Isabel Garzón, que va de segundas. Listo, saludamos a los que están conectándose. A Felipe Jaramillo, los saludamos, buenas tardes. Ya estamos en la Buenas dinámica de tardes, profe. quizzes. Venga, ya le comparto el link para que pueda responder las preguntas. Listo, gracias. Listo. Listo. Vamos entonces a mirar las preguntas. Vamos a, vamos a mirar acá. Entonces, acá vamos a hacer un panorama general de cómo nos está yendo y luego cerramos el juego y explicamos las preguntas a ver por qué hubo sesgos en algunas personas. Entonces, notamos que en la primera pregunta hubo 6 personas que la marcaron correctamente, 2 se equivocaron. Cuando María va y vota, lo podría hacer para. Bueno, hay una pregunta que tiene una trampa en un detalle. Tenemos en la segunda que 7 personas la han respondido correctamente. En la de si Camilo va corriendo y a la vez va trotando, ¿cuál sería el nombre de la persona que está acompañando a Camilo? Bueno, ahí también hay una trampa con un detalle a nivel sintáctico. Y vemos en la tercera, 7 personas respondieron correctamente, una se equivocó. Miremos a ver cuál más han equivocado. En la cuarta ha estado en la mitad, 5 respondieron correctamente, 4 se equivocaron. Ya vamos a examinar qué fue lo que pasó en esa pregunta, en la cuarta y la quinta pregunta. En las dos últimas está la situación y sigue aumentando aquí el porcentaje de error. Solo 2 personas correctamente la respondieron. Listo, vamos a mirar cómo va nuestra tabla y veamos este para que podamos avanzar. Listo. Muy bien por los que terminaron, por Diver, por Caterina, y por Isabel, por Pedro, por Ladio, por Adrián, por Carolina, por Sofía Orozco y Felipe Arevalo está avanzando muy bien. Luz quedó a mitad de camino y no sabemos qué le pasó a Dana ni a Nicole. Entonces, vamos a darle la oportunidad que termine Sofía Orozco, que termine Felipe y cerramos el juego y explicamos qué fue lo que pasó en las dos últimas preguntas, que hay un alto nivel de equivocación al escoger la opción correcta. Listo, vamos a darles 2 minuticos y cerramos el juego. Listo. Listo, muy bien por Felipe. La casi Sofía termina. Sabe. Listo. Vamos a entonces mostrar los dos primeros. Vamos a terminar. Bueno, ahí nos queda. Bueno, ya falta una pregunta, Felipe, y una Sofía. Vamos, muchachos, para poder socializar cómo nos fue al grupo en general. Nos queda un minuto. Listo. Entonces, cerremos. Vamos a ver cómo nos fue. Acá termina. Listo. 64% en la precisión. ¿Qué ocurrió en estas 5 preguntas? Pero antes, veremos nuestro podio. Tenemos en primer lugar a Diver, en segundo lugar a Caterina Ruiz, tercer lugar a Isabel Garzón. Muy bien por nuestros compañeros. Vamos a ver qué fue lo que ocurrió en estas primeras preguntas. Aquí está el porcentaje, el resumen más que todo.
Y miremos las preguntas. Entonces, cuando María va y vota, lo podría hacer para, listo. Esta no tiene mucho pierde. Sabemos que era eliminar algún elemento por la forma en cómo está escrita la palabra vota. Esta hubo una exactitud del 78%. Miremos acá en esta que hubo dos personas que se equivocaron. Entonces, acá, ¿qué podemos encontrar? Dice, Marta compró ladrillos, cemento, tejas y arena. Ella dejó los materiales sobre la mesa. Nadie se imaginó ese gesto de su parte. De una u otra manera, esta situación muestra que la joven ha cambiado. El texto que permite inferir. Entonces miremos las opciones que votaron algunos. Alguien votó, el texto aborda los sueños de Marta y permite inferir que está en un proceso de construcción de sus aspiraciones. Bueno, el texto nos va a entender que ella despertó en algún momento, si estuviera en un estado onírico, un estado de los sueños. Otra persona respondió, ninguna de las opciones de respuesta tiene coherencia. Bueno, vamos a mirar por qué entonces sí la última es la correcta. Dice, la situación permite evidenciar que las personas que conocen a Marta saben que ella nunca hubiera actuado así. ¿Por qué podemos saber que esa es la que tiene sentido y coherencia? Por la última parte que está en la mitad del texto. Dice, nadie se imaginó ese gesto de su parte. Y lo podemos comprender porque luego viene la explicación de esa tesis. De una u otra manera, esa situación muestra que la joven ha cambiado. Entonces ahí vemos que está una sorpresa, reacción del entorno frente a esa frase y se complementa, tiene su complemento, al decir que la acción refleja un cambio. Entonces, dentro de las opciones, la correcta era la última. Situación permite evidenciar que las personas que conocen a Marta saben que no era actuado así. Miremos qué pasó con la cuarta. Dice, se encontraba Pedro al borde del colapso. Colapso, y mire la palabra colapso cómo está escrita. Mirando a la ventana, pudo decir, ay de mi vida, de la anterior oración, ¿cuáles son las palabras que deberían usarse? Ya que el texto tiene errores ortográficos a propósito. Entonces, miremos, Pedro no podríamos pensar lo que va de primeras por el orden en cómo está la oración. Y miremos lo otro, ventana está bien escrito, o sea que ventana no es incorrecto. Luego dice en el sentido del orden, ¿no? Miremos el orden. Entonces, acá el incorrecto está en la oración. Y en la segunda dice colapso. Luego dice bordé. Y por la palabra bordé sabemos que esa opción no correspondía. Ahora, borde, colapso, ventana y Pedro. Bueno, hay que mirar el orden de la oración. Este orden de la oración, a ver, miremos a ver. Bordé, colapso, ventana y Pedro. Entonces miremos. Y tampoco, porque mire, se encontraba al borde, mire, ahí está la acentuación equívoca. Pedro, hay una ventana y colapso. Ahí tenemos dos situaciones, que la palabra tiene un error de acentuación, que una cosa es decir, o una cosa es decir, se la clave, y otra cosa es se la clavó. Ahí también hay una cuestión de acentuación. Ahora, Pedro, sí, la inicial va con mayúscula, luego ese ahí no corresponde ahí, ese colapso, sí hay que cambiarlo, pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Miremos a ver. Borde, sí, Pedro con mayúscula, ventana con V y colapso. ¿Cuál es el error del anterior? Tenía el I y tenía las palabras con mayúsculas. Recuerda que también en el español las mayúsculas influyen bastante porque pueden ser sustantivos. Entonces, mucha atención. ¿Se encontraba Pedro al borde? No. Del colapso con B tampoco. Mirando la ventana con B tampoco. Solo puedo decir, ay de mi vida, ahí está bien escrito porque tiene la segunda admiración. Y ese ay es de queja o dolor. Bien. Ahí es de prestar mucha atención. Es de mucha atención. Miremos la última. Dice, él cantó. En ese momento se escuchó de una manera maravillosa cómo la voz del ruiseñor inundaba el auditorio. Ahí la oración permite deducir que. Entonces, miremos, algunos votaron que en el auditorio los espectadores escuchaban cantar al ruiseñor. No, porque dice cómo la voz de un ruiseñor. Ahí no está diciendo
que escuchar al ruiseñor. Ahí hay de prestar atención a los detalles. Ya vamos que está al principio está el pronombre, él. No, no dice el canto. Si no tuviera acentuación, sería el canto. En ese momento se escuchó. Y sí se podría pensar que se habla del ruiseñor, porque no se está nombrando un sujeto dentro de la oración. En la que la mayoría votó dice la palabra él, se refiere a una persona que al cantar asemeja una melodía hermosa, como la del ruiseñor. Y tenemos la ambigüedad de la última. ¿Por qué la última puede ser correcta? Por lo siguiente, porque estamos hablando de un punto seguido. No sabemos si al cortar la oración se sigue hablando en el mismo contexto, porque uno puede decir, ella lo miró, y usted luego dice, estaban cenando. Entonces, hay un cambio de contexto. Entonces, por eso es posible la primera y la tercera. Entonces, ahí las opciones de respuesta, había que escoger la respuesta correcta más amplia, que abarcara más verdades, por decirlo así, más afirmaciones ciertas. Entonces, aquí podemos entender que tanto la uno como la 3 era correcto. Ahora, ¿cuál era la intención de la pregunta? Que ustedes pudieran evaluar en qué momento pueden existir dos afirmaciones correctas, pero que la intención de la pregunta es que usted las identifique en una opción aparte. ¿Listo? Entonces, con esto quedamos en este punto. Es un juego muy curioso, muy sencillo, pero nos ayuda bastante a entender. Listo, seguimos con nuestro taller. Ahora, cuando hablamos de comprensión lectora, es importante tener en cuenta que la lectura es un proceso que tiene una especie de elementos, en elementos que conjugan. Algunos dicen que son tres: el contexto, lo que yo sé y el texto. ¿Por qué el contexto? Porque el contexto cultural en el que surge el texto puede influir el conocimiento que yo sé y por tanto la interpretación del texto. Entonces, por ejemplo, sencillo, con palabras claves. En la costa, me perdonan si algunos de allá, suelen decir que la expresión guapo se refiere a alguien enojado, a alguien alterado emocionalmente, con ira, con rabia. Me corregirán los que son de allá. Mientras que acá, usted le dice a alguien guapo, pues va a asumir que es elegante, que es bello, que está bien vestido, que es atractivo físicamente. Ahora, si yo leo o escucho una conversación o leo un texto que tenga, que sea escrito con expresiones culturales de la costa, pues yo no voy a entender la intención comunicativa con la que el autor está hablando. Si utiliza la palabra guapo y utiliza otras palabras culturales que son propias de la costa y que regularmente en nuestro entorno no se va a escuchar. Por eso hablamos de que la comprensión lectora es un proceso en donde se interrelaciona el conocimiento que posee el lector con lo que se expresa en el texto. Y además se le puede añadir el contexto para representar las ideas que se plasman y le dan un sentido. Por eso muchas veces uno dice, ¿qué habrá querido decir ese texto que dice, y estaba aquel hombre suspirando a la luz de Selene, añorando pasar un corto tiempo en el regazo dentro del aposento de su amada, hasta que el crepúsculo se ocultara y resurgiera el alba? Poético, ¿no? Ahora sí dice, bueno, crepúsculo, alba, aposento, palabras raras. Crepúsculo no es la película, no es el atardecer. El alba no es la vecina, es el amanecer. El aposento es el lugar donde duermen. El regazo son las piernas, que se le sienten las piernas, que se le acuesten las piernas. Entonces, si alguien dice es que mi deseo ardiente es pasar una noche bajo la luz de Selene, que es la diosa de la luna griega, en tus aposentos, pues, ¿qué quiere decir? Que la persona quiere pasar la noche con usted. Entonces, ¿cuál es la cuestión? El contexto, una persona culta, el conocimiento suyo, que usted sepa o no sepa qué significan las palabras, y pues la intencionalidad del autor. Ahí vemos esa cuestión. Entonces, vemos que la comprensión lectora requiere que yo tenga una primera parte que es saber. Si yo no sé, pues va a haber
voy a tener un bache ahí que no me permite comprender. ¿Y qué debo hacer? Diccionario, lectura y preguntar. Ya sea un libro, me llevo otro libro, bases de datos, etcétera. Incluso ya hoy en día hablamos de inteligencia artificial. Entonces, hay que tener en cuenta para poder entender la intención del autor. Otro ejemplo sencillo, sin llegar a discusiones. Si, si vemos que un periódico, caso de Colombia, si el dueño del periódico está a favor de X partido, pues obviamente el periódico que va a publicar en contra del otro. Y si el otro dueño del periódico está a favor de ciertas ideas, pues ¿qué va a publicar? Cosas de esas ideas. Porque así vemos que también está un contexto influenciando la intención comunicativa de los textos. Todo texto tiene una condición ideológica. No va a ser lo mismo, sin entrar tanto en discusiones históricas, el texto de Mi lucha, que fue escrito por Hitler, a la cuestión de la reseña histórica que hicieron los aliados cuando llegaron a Alemania y derrocaron allá el Tercer Reich. Por eso está la pintura, ¿no? En la pintura, ¿quién aparece? No aparecen los aliados, aparecen los soviéticos. Entonces ahí son buenos puntos para tener en cuenta. El arte, la literatura, los textos, implica una lectura y toda lectura implica una comprensión y esa comprensión es identificar lo que yo sé, lo que en el contexto en el que surgió la obra, el texto y la intención ideológica del autor. Siempre lo vamos a encontrar. Eso es un punto importante, lo cual implica que reconozcamos que leer no es solo la decodificación de las letras, no es solamente yo saber que la L con la A es la, sino entender qué está detrás de ese la, qué está detrás de ese conjunto de palabras con sentido que llamamos oraciones. Esto, mira, yo no he visto el chat, que veo que nos preguntan. Ah, ya, está la compañera Alejandra compartiendo. Alguien preguntó qué estamos, lectura crítica. Muy bien. Listo, cualquier duda, por favor, pregunten, hablen o escriban en el chat que yo trataré de estar pendiente. Ahora, cuando hablamos de los formatos de lectura, estamos hablando de cómo se interactúa la lectura hoy en día. Tengamos en cuenta que el proceso de lectura, estamos hablando de un invento que permitió que pudiéramos pasar de la lectura de emociones, porque también es un punto clave, de la lectura de contexto a la lectura en papel y luego con las revoluciones tecnológicas a la lectura digital y con los avances tecnológicos ya hay máquinas que nos leen. Entonces ya no hay necesidad ni siquiera de ver el texto, sino solo escuchar, que obviamente la necesidad fue para apoyar a las personas que tienen alguna limitación, alguna discapacidad, pero hoy en día hay gente que ha desarrollado o ha logrado trabajar con este tipo de lecturas, lecturas leídas. Entonces, en primer lugar, para ampliar un poco la idea de la lectura del contexto. Cuando hablamos de lectura del contexto y lectura de emociones, hay que reconocer que la lectura no es solo leer las palabras, sino también implica una lectura del entorno. Yo puedo leer mi entorno y decir, uy, aquí la gente es un ambiente pesado, solemos decir coloquialmente, pero es porque estamos leyendo que, digamos, la postura corporal. Si yo estoy en un aula de clase y veo que la persona está recostada sobre el puesto, o acostada sobre el puesto, o que está mirando para el techo, o que está escribiendo mientras uno está hablando, eso me da una lectura, es una clase aburrida, algo está pasando, de pronto no están prestando atención, o llegaron a un punto en el que ya no entendemos nada, ya, bailes. Eso es una lectura. Por ejemplo, cuando en nuestra infancia nuestra madre, nuestro padre, nuestro estudiante nos decía, tras la entrega de boletines, nos decía, en la casa arreglamos, con una mirada fija, con un tono especial, usted ya sabía qué iba a acontecer cuando regresaran a casa. Entonces, ese tipo de lecturas, mire que no solamente estamos hablando del texto, sino la voz. O cuando la madre hace una mirada o el padre hace una mirada, que usted ya sabe que debe guardar silencio y que hace quieto, si no quiere problemas. Eso es una lectura del contexto. Y lectura emocional, pues hoy en día ya sabemos que, ¿cómo es que dice el dicho? Si su padre le dice que no tiene nada, es porque tiene de todo. Entonces, no, aprenda a leer entre líneas. ¿Listo? Ahora, cuando hablamos ahora de, volviendo entonces a algo academicista, la lectura en físico, pues tiene que ver con un gran invento de la humanidad
y es la imprenta. La imprenta le dio origen a toda esta revolución que marcó la sociedad con el libro, con la aparición del texto, con la capacidad del ser humano de poder replicar los textos, porque recuerden que antes se le pagaba a alguien, al copista, a la persona que cobraba por palabra. Imagínense, cobraban a alguien por escribir palabra por palabra de un libro para poder tener una copia de un libro, porque no había fotocopiadora, no había impresora, no había forma de recrear y volver a crear un libro. Ahí literalmente sí era una obra inédita y única. El libro se le mojaba, se le quemaba, se perdió la obra. Entonces vemos cómo la lectura en físico genera también, genera un cambio histórico en la sociedad. Y en la actualidad vemos que la lectura en físico han demostrado varios estudios que genera una relación emocional, genera un vínculo, que muchas personas tienen la costumbre de subrayar, de rayar, de colorear, de pintar, y genera tal vínculo que dependiendo del tipo de texto, el tipo de novela, usted toca el libro y va moviendo las páginas y usted dice, aquí voy, o aquí habló sobre esto, o en este capítulo se abordó esto, y usted comienza a contar la historia, porque hay una relación grafofonética y también sensorial con el texto escrito. Por eso es que hay gente que les cuesta pasar al texto digital porque hay una relación muy, muy, muy viva con el papel, con sentir el papel, con pasar la hoja, porque hay una relación psicológica. Y esto se demostró con los últimos estudios que hicieron en Finlandia, los eruditos de la educación se dieron cuenta que cuando digitalizaron toda la escuela, todas las formaciones y todas las instituciones, comenzaron a evidenciar que había una baja en la comprensión lectora. Y se dieron cuenta y descubrieron que curiosamente fue la misma lectura digital. Se encontró una brecha entre que los que leen en físico y los que suelen leer en digital comprendían menos los que leían digital. Interesante ese estudio. Abrió una puerta de discusión nuevamente para mirar hasta qué punto es buena la digitalización del texto. Obviamente, este contexto que estoy hablando, estamos hablando de escuela, en cuanto a la escuela, lo que es primaria y los primeros grados de secundaria. Entonces, interesante este estudio. No se ha hecho en adultos, faltaría mirar a ver qué arrojaría. Pero sí mostró una brecha entre la lectura digital y la lectura en físico. Ahora, la diferencia de la lectura digital, hay gente que se ha acostumbrado, personas que yo admiro demasiado, de cómo logran crear sus colecciones de textos y llegar con sus tabletas o con sus celulares o con sus computadores, generar bibliotecas virtuales, colecciones virtuales y llegar a manejar con una destreza casi como si fuese una biblioteca física. Ellos logran ubicar, esquematizar, catalogar y en los textos digitales también tienen sus subrayones, tienen sus notas e incluso algunos programas permiten grabar notas de voz. Usted hace su nota de voz y la ancla a un párrafo, a un texto, a un capítulo, a un fragmento y usted cuando vuelve a leer el PDF o el documento en línea, aparece la nota de voz y usted la reproduce y recuerda su propia idea. Entonces me parece súper interesante este tipo de lecturas que tal vez para los adultos, los que somos adultos que desarrollamos el pensamiento abstracto, de acuerdo a la teoría piagetiana, nos serviría bastante manejar este tipo de herramientas. ¿Cuál es la clave de la lectura digital? La disciplina, porque la lectura digital implica que usted debe tener un espacio, debe tener una herramienta, específica, porque siempre tendemos a que si tengo un celular, tengo una tableta, me voy a Facebook, me pongo a jugar frío, me pongo a hacer otras cosas. Entonces, por esas razones que crearon tabletas que no tienen juego, como las Kindles, bueno, pero traerán en inglés que es terrible, que son dispositivos que solamente tienen libros y cobran por eso, imagínate, cobran por eso. Entonces, aquí ya tenemos otra brecha con lo que estaba diciendo ahorita cuando era chiste, y es que cobran. Y eso quiere decir que hay libros digitales y que hay que pagar por ellos y que tienen un valor obviamente significativamente más bajo, pero no deja de costar. Ya que el acceso a la literatura digital cuesta. Y no solamente porque usted paga el internet, sino porque también cuesta acceder a la página, que muchas veces deja hacer es una lectura en ebook, en línea, que usted no puede descargar, simplemente puede visualizar. En ese punto, en el contexto universitario, se hace más relevante la lectura digital debido a que
encontramos en los campus que hay mucha literatura que recomiendan para los talleres, para los trabajos, para que usted haga una lectura autónoma y se pueda documentar y se pueda estudiar. Y muchas veces la universidad, ustedes por el pago de sus matrículas tienen acceso a bases de datos, tienen acceso a repositorios, tienen acceso a revistas que en físico no van a encontrar. Y si ustedes son habilidosos y dominan la segunda lengua, van a tener un acceso a un mayor alcance, porque van a poder visualizar publicaciones que salieron hace un mes, publicaciones de este año. Y ustedes recuerden que el conocimiento científico, el conocimiento de los diferentes campos de estudio, se publica en digital y en inglés. Entonces, usted tiene esta capacidad y usted sabe aprovechar su matrícula con la universidad, accede a las bases de datos. Los invitamos a que accedan a las bases de datos y pidan acompañamiento con la red de bibliotecas de la UNAD y hagan los cursos, que ahí está cómo se pueden acceder. Ahora, la última, la lectura digital con texto a voz, pues como me venía diciendo, es un sincretismo entre la lectura física y la lectura digital. Hay gente que es más admirable. Conozco muy pocos que son capaces de estar trabajando y estar escuchando un libro. Y de alguna manera captan las ideas, aprenden, se conectan con el libro y les gustan el libro. Entonces es interesante este tipo de habilidad que para mí entra como en la multitarea. Coloquialmente en nuestro país dicen que la multitarea es más femenina en el sentido de que una mujer puede estar escribiendo, puede estar hablando y ponerle cuidado a usted. Y dicen que los hombres son más monotareístas. Hacen una sola tarea y la hacen mal, porque se distraen. Entonces, aquí vemos que la lectura digital en texto a voz es un reto y es una experiencia bastante interesante. Yo creo que de este tipo de lecturas viene los podcasts, y viene todo este material nuevo que las nuevas generaciones, ustedes, estarán consumiendo con una mayor libertad o mayor creatividad, pensaría yo. Listo, esos son los formatos de lectura, me extendí, pero valió la pena. Ahora, para poder comprender los textos, dependiendo del formato en el que estemos, es importante tener claro que existen unos niveles de profundidad en la comprensión. Y vamos a ver el ejemplo con algo muy jocoso y luego profundizamos cada uno. Entonces, el ejemplo primero yo y luego me llaman ejemplo académico. Entonces, un ejemplo, cuando usted tiene a su pareja y le escribe por WhatsApp, ay, amor, me siento sola, estoy como aburrida, ¿por qué no hacemos algo? Y le manda una carita al diablito. Mm, La mayoría maneja WhatsApp y entiende el lenguaje de los emojis. Alguien que tenga un nivel de comprensión literal va a decir, ay, no te preocupes, tranquila, eh, no te asustes, cualquier cosa hablamos. O sea, no entendió el mensaje. O sea, entendió solo lo literal, que se siente sola. Y le va a responder, no, tranquila, no te sientas sola, ánimo. Alguien que comprensión inferencial va a decir o va a tender a responder, voy en camino. O en qué momento te caigo, o qué quieres hacer, o voy para allá, cosas así. O sea, entender el mensaje. Lo movilizó a una acción. Y el de conversión crítica ya está en camino, mientras le está escribiendo. Entonces, ahí vemos los niveles de comprensión, porque lo literal se enfoca en lo que está escrito. En lo inferencial es comprender la intención del otro que no me está diciendo. Y la comprensión crítica es poder entender la cuestión ideológica, es decir, la verdadera intención comunicativa y el mensaje que realmente me quiere transmitir a partir de las palabras. Entonces, ahora sí me llaman ejemplo académico. Entonces, pero el ejemplo es guiado. Venga, entonces profundicemos los conceptos acá, que nos dice el acá. Entonces, no, al contrario acá. Como les decía, literal, entender la información que está explícita en el texto. Inferenciar se refiere a la elaboración de ideas que no está expresado, es entender la indirecta o entender coloquialmente lo que me quiere decir. Es descubrir lo que está dicho, pero no de forma explícita. Otro ejemplo sencillo, he probado mejores lasañas y acabaron de comer lasaña, pues ¿qué quiere decir? Que ese lugar no le gustó. No dijo que no le gustó, pero dio a entender eso. Exactamente, eso es inferencial. Y lo crítico es cuando usted ya puede plantear un juicio y a partir de ese juicio usted identifica
la verdadera intención comunicativa, que puede ser una cuestión ideológica, es decir, la idea que el autor defiende, cuál es la postura del autor y el conocimiento que éste maneja. Listo, ahora sí, vamos al ejemplo. Vamos a ver, aquí, ustedes miran, sí se ve mi pantalla ampliada, ¿cierto? Ahora les pregunto. Listo. Ahora, vamos a ver, entonces, vamos a participar aquí en el chat o hablando el que quiera participar ahora. El ejemplo 1, ¿a qué se refiere? A, B, C, no, de no hay. El día de ayer fue maravilloso. Para mí, estuve feliz porque hizo demasiado sol. Punto y coma, pero en cambio hoy no es igual. Hoy estoy triste. ¿Qué le pasa al personaje? ¿Es comprensión literal, comprensión inferencial? ¿Qué dicen ustedes? No me digan que todos se fueron y yo me quedé hablando solo. Ah, gracias, Sofía Garzón, salvaste esta grabación. Ve, dice Sofía. ¿Inferencial? Pues listo, gracias por participar. Dice, Diver también dice que la B, dice B crítica. Sí. Alguien por el que está participando. Ah, Sofía, Sofía ahora que está diciendo que la C. Vamos a ver, vamos a analizarla. Vamos a analizarla. A ver, dice, el día de ayer fue maravilloso para mí. Estuve feliz porque hizo demasiado sol, pero en cambio hoy no es igual. Hoy estoy triste. Ahora, ¿qué le pasa al personaje? ¿Qué tipo de comprensión me lleva a responder yo la pregunta? ¿Qué le pasa? Bueno, para eso primero, ¿qué es lo que le pasa al personaje? Entonces, literal no es porque no está la información explícita en el texto. Comprensión inferencial, debo deducir lo que no está escrito. O sea que podemos pensar, que no es inferencial y que es inferencial porque me está pidiendo descubrir algo que no está escrito. ¿Qué le pasó al personaje? Que tal vez el día de hoy no es igual porque no hizo sol, por eso está triste. Listo, vamos con ejemplo 2. Dice ejemplo 2, dice Catalina no quiso salir más. Pedro la hizo sentir mal, ya que no debió arrojarle las cosas al suelo y dañarlas. Bueno, esa es muy sencilla. Esta es A o B. Listo. Listo, perfecto. Ah, Eso, muy bien. Es la A porque ahí está escrito lo que pasó. Y pues por conveniencia nos queda la 3, que la 3 es crítica porque está abordando una cuestión ideológica que apela al conocimiento del lector. Función crítica. Muy bien, muy bien. Excelente por participar. Gracias a Diana, a Sofía, a Lorena, a Luis, también que había a Diver y a Sofía Orozco también. Muy bien, excelente. Ahora ya me salgo. Aquí diferimos un poco del taller, pero vale la pena. Ahora, estrategias de lectura. Cuando hablamos de estrategia nos referimos al conjunto de acciones o actividades que realizamos al momento de seleccionar, evaluar o abandonar la meta. Cuando hablamos de la meta quiere decir que yo debo tener un objetivo al leer. O sea, no es leer por leer, a menos de que sea una lectura literaria. Pero como estamos hablando del contexto académico, siempre debemos tener en cuenta que yo leo un texto para comprender algo concreto, algo específico, tengo una meta. Necesito entender los fundamentos de la psicología, necesito entender cuál es la posición de X autor frente a este tema, necesito entender el concepto de investigación. Entonces, por eso hablamos de estrategias de lectura, procedimientos utilizados para regular la actividad de las personas en la medida en que su aplicación permite seleccionar, evaluar o persistir o abandonar determinadas acciones para llegar a conseguir la meta que nos proponemos. Ahora, ¿qué implica esto? Que yo debo tener ciertas habilidades. Para poder desarrollar estrategias de lectura, yo debo tener habilidades como interpretar, asociar, deducir, clasificar o analizar. ¿Qué implica cada una de estas? Miremos, interpretar,
lleva a atribuir significados. Es decir, que si usted ve en un texto, pongamos una situación, que si usted ve que usted le pregunta cómo vas y le responde bien y le manda la carita que no tiene ninguna expresión, no está sonriendo, no está sacando la lengua, es esa carita que los dos punticos y como los labios, bien. Le dice bien y ya, no le respondió más. Entonces, usted interpreta porque le atribuye un significado a esa respuesta. En un contexto general suelen decir que cuando alguien dice estoy bien y es una respuesta y es su pareja, algo anda mal. Entonces, esa es la habilidad que usted requiere para el momento de leer. Usted puede interpretar cómo el autor utiliza ciertas palabras, porque el autor señala tales puntos y omite otros. ¿Qué quiere decir el poema cuando habla de que en lo más onírico encuentro escape a lo que en el día a día me atormenta? Pues queda a entender a alguien que está pasando una depresión en la berraca y que está triste y que solo dormir lo hace escapar de la realidad. Es algo muy depresivo. Eso es interpretar. Ahora, en asociar implica que usted pueda conectar una cosa con la otra, vincular conceptos, establecer relaciones de causa-efecto en la lectura. Entonces, si en un texto se habla de que, eh, digamos, por lo menos con lo que habla de la historia en Colombia, de, de que los Estados Unidos financió a los revolucionarios panameños para que se separaran de Colombia y así poder construir el canal de Panamá. Ujú. Entonces, había inconformidad en los panameños porque no había comunicación con el Estado central, Bogotá, en esa época. Y pues, ¿qué hicieron los gringos? Financiaron y dividieron. Pero ¿usted cómo lo puede conectar? Ah, yo lo conecto porque ellos tenían una necesidad, ¿cuál es la necesidad? Crear el canal de Panamá. Es decir, causa-efecto. Ellos financian, hubo una consecuencia, perdimos Panamá. Bueno, profesores sociales no sé por qué nos regañan. Esto implica asociar, relacionar cosas, conectar conceptos y buscar si hay puntos en común o puntos de divergencia. Esto es complejo, pero requiere práctica. Entonces, van a asustar con este proceso porque es lo que ustedes necesitan en la universidad para hacer los trabajos. Sino que yo aquí se les explico de que más allá de la universidad es para la vida. Ustedes necesitan aprender a leer, necesitan aprender a escribir, necesitan habilidades para construirse como personas y como profesionales. Ahora, deducir. El deducir implica que usted es un razonamiento abstracto que usted puede llegar de lo particular, perdón, de lo general a lo particular. ¿Qué significa partir de un principio general? Por lo general, valga la redundancia, ahí suele decir, el dicho popular dice, todos los hombres son perros. Entonces mi pareja es un perro, en el caso de la mujer. Ahí, ¿cuál sería el problema? ¿Qué uno puede llegar a pensar de esa deducción? ¿Será que el problema es que los hombres son perros o el problema es que no se elige bien a la pareja? Entonces, ahí hay que pensar bien ese tipo de deducciones. Siempre hacemos deducciones cuando estamos en el colegio. Es que a todos les fue mal y a mí también, incluido a mí. Y su mamá que le va a decir, a mí no me importan los demás niños, me importa es usted. Entonces, ahí vemos cómo juega la deducción, en contra y a favor, ¿no? Ahora, clasificar implica que usted sea capaz de organizar, ordenar elementos y agruparlos a partir de principios y categorías. Cuando hablamos de principios, estamos hablando de elementos en común. Perdón, cuando hablamos de principios nos referimos a reglas generales, inmutables y cambiantes. Bueno, pero si estamos leyendo un texto sobre qué, digamos, un texto sobre economía y está hablando de la canasta familiar y está hablando sobre los productos de la canasta familiar y luego está hablando de que influye el modelo económico que se aplica en el país que afecta a los precios de la canasta familiar. Entonces, ¿ahí qué sería un principio? Sería principio
Un principio de ese texto sería el manejo económico, manejo del dinero y la dinámica de compra y venta. ¿Por qué? Porque están asociados, son cosas inmutables, en el sentido de que no hay otra palabra que desglose esas ideas. Es como la idea más general, es el principio más general, es el elemento más general que encierra las ideas que está hablando el texto. ¿Listo? Eso hablamos de principios. Cuando hablamos de categorías, estamos hablando de un concepto que encierra o que explica una serie de situaciones o una serie de, de ideas. Entonces, digamos, hablamos de, estamos hablando de un texto sobre comportamiento, entonces habla, no, de la escuela, más fácil. Los estudiantes normalizan la violencia con los gritos. Los estudiantes no trabajan en clase. Los estudiantes se le vuelan al profesor de la clase. Los estudiantes no realizan las actividades en clase ni las tareas. Los estudiantes no toman apuntes. Ahí tengo unas oraciones y unas ideas. Una categoría que podría encerrar eso sería dinámica escolar. Un principio sería manejo de aula. Ahí ven la relación. Son conceptos, palabras que encierran la mayor cantidad de ideas posibles, en términos muy sencillos, clasificar. Ahora, cuando hablamos de analizar, ya el análisis pues implica que usted pueda descomponer los principios y las categorías en las ideas sencillas y simples. Que usted pueda explicar un concepto abstracto de manera práctica, que es lo que estoy tratando de hacer y espero hacerlo correctamente y de forma muy llamativa y clara, ¿no? Sin quitarle la profundidad y el rigor académico de este espacio. Ahora, cuando hablamos de estrategias para el aprendizaje, es importante tener en cuenta que es necesario argumentar. Cuando hablamos de argumentar, nos estamos refiriendo a dar razones. Los argumentos siempre dan razones de las ideas que yo tengo. En el caso académico es citas autores, hechos, casos, y en el caso coloquial, buenas ideas. Bueno, usted me está engañando, pero ¿de dónde? Es que le escribió Juan Mecánico que nos vemos a la noche en el mismo lugar. Y se queda saliendo con el mecánico de una buena idea para defender esa situación. Entonces, es argumentar, dar razones, evidencias de las ideas que usted está defendiendo. Entonces, ¿cuál es la idea que defiende su pareja? Que usted sea infiel. ¿Cuál es la evidencia de ella? Que Juan Mecánico lo citó a las 8 de la noche en el mismo lugar. Es que es mi amigo, vamos a tomar, vamos a jugar. Ah, bueno, muestre la evidencia. El llame o una nota de voz, qué sé yo. Eso es argumentar. Ahora, cuando hablamos de explorar, nos referimos a explicar el significado de una experiencia. Es decir, que a partir de una serie de experiencias, situaciones previas con el texto o lo que hemos leído, usted puede explicar algo. Es decir, en ese tipo de explorar, en el nivel académico se espera que ustedes sean capaces de conectar la teoría con la realidad. Digamos, en algo educativo, pues soy profesor, se nota, ¿no? En algo educativo sería, se habla del juego y se habla del juego simbólico. Y el juego simbólico habla que el niño tiene la capacidad de construir realidades alternas dentro de su imaginación al momento de interactuar con objetos de la realidad. Eso es de Vygotsky. Y ahora, bueno, es muy bonito, profesor, pero ¿cómo lo vemos en la realidad? Cuando el niño coge un palo y dice, hija, caballo, y arre caballo, y monta el palo y está con un caballo. Ahí se ve la teoría en la realidad. Que usted sepa conectar ese hecho del niño con el palo montando un caballo con ese postulado teórico, está manejando una estrategia de aprendizaje de explorar. Explicar el significado de una experiencia. Ahora, hacer inferencias, ya lo hemos analizado, es descubrir situaciones que no están dichas de forma explícita, pero que en el contexto académico se refiere más que todo a que usted pueda deducir ideas, hipótesis, cuestiones ideológicas del texto que está leyendo. Ahora, la habilidad de comparar y contrastar implica que usted sea capaz de manejar el material de estudio, encontrar semejanzas y diferencias. Es decir, que usted tenga la capacidad de comparar y contrastar lo que lee con lo que está aprendiendo y con lo que dicen otros textos.
Listo. Ahora miremos acá. Listo. Ahora, el conde me ha invitado a su castillo, naturalmente. Yo llevaré la bebida. Ahora, voy a colocar aquí el chat, porque vamos a participar. Entonces, los invito a ver. Primera pregunta, ¿qué se beberá en el castillo? ¿Qué creen ustedes que se va a beber en el castillo? Con este elegante conde que nos está invitando a su castillo. ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Van a beber ron? ¿Van a beber whisky? ¿Cómo me llama? ¿Ron llanero? No, ron llanero no es aguardiente llanero. O el aguardiente amarillo. ¿Qué creen ustedes? O no, bueno, que se me fueron, me fue el internet, me abandonaron. Ah, gracias, Caro. Acaba de salvar esta grabación, claro. Dice que vino, Caro piensa que vino. ¿Alguien más considera que es vino o que es otra cosa lo que se va a beber en el Sangre. castillo? Exactamente, aquí ya vemos la intención. Eso, Adrián, sangre. ¿Cómo lo podemos deducir? Por el contexto en el que está este texto. Está la imagen que nos da a entender que no va a ser un vino y por eso usted no va a llevar el vino, usted va a llevar su sangre. Ahora, ¿por qué recibe el título de conde? Bueno, ahora miremos el contexto. ¿Por qué este elegante conde es un conde? Porque es de la realeza, es de una monarquía, o, aquí o en qué contexto o en qué situación conocida sabemos que se llama conde este señor. ¿En qué se imaginan ustedes? Por el conde Drácula. Gracias, Felipe. Bueno, salvó esta grabación por el conde Drácula. Excelente. Muy bien. Ahora, eso yo, pues obviamente, se hace referencia al que lea el texto, ¿no? Esa es muy sencilla. Listo. Miremos la última de este lado. Y a ver qué habilidades de pensamiento y qué estrategias de aprendizaje utilizaron. Bueno, aquí eso lo podemos dialogar entre todos. La inferencia, eh, el interpretar, el analizar, el comparar historias antiguas con esta y hacer una interpretación una exploración de la experiencia, poder explicarla también, ¿no? Listo. Ahora, dice acá, ¿qué estrategias utilizas a la hora de leer para, para entender mejor? A ver, siempre es bueno tener en cuenta los tres momentos de lectura. Antes de iniciar la lectura, pues tenga una motivación, sepa usted para qué va a leer, tenga un propósito. Quiero aprender sobre X tema, quiero mejorar no sé qué, o simplemente quiero degustar una novela que a mí me interesa, pero un autor. Plantea objetivos. Los objetivos no necesariamente tienen que ser académicos, pero lo ideal es que usted comience a pasar de la lectura del goce, del placer literario, a la lectura académica. Active el conocimiento previo. Piense usted, bueno, ¿yo qué sé sobre este tema? ¿Qué conozco? ¿Qué sé del autor? ¿Qué sé de esta temática, este contenido, de este principio, de esta investigación o sobre este concepto, sobre este proceso? Plantees esos momentos. Recuerden, motivación, objetivos claros y conocimiento previo. Recuerden, ¿qué necesita usted para poder entender lo que está leyendo? ¿Qué bases? Ahora, cuando hablamos de durante la lectura, pues dependiendo del tipo de texto, ya sabemos que en lo digital se puede también subraye, tome notas, haga pestañas, pégale de cinta, eh, no sé, stickers, subraye, colores, ponga notas, puede incluso tener su libro sin rayarlo y tener un libro de notas. Notas sobre el libro tal, y va colocando la página y va colocando ahí sobre qué está escribiendo. Eh, no te preocupes, Sofía, no se preocupe, no, broma. Lo importante es que puedo conectarse. Entonces, durante el proceso de lectura es importante subrayar porque eso ejercita la conexión de las ideas de nuestra mente con el texto. Y el tomar notas nos obliga a establecer conexiones neuronales con las ideas previas que tenemos frente a lo que el autor nos dice. Y la lectura en voz alta ayuda a estructurar el pensamiento, a estructurar ciertas ideas. Entonces, es relevante tener en cuenta este punto. Hay gente que dice, no, por ejemplo, en psicología infantil lo llaman la lectura,
El hablado egocéntrico. Y cuando usted dice, tengo que hacer esto, tengo que ir a esto. Y no es que esté loco, sino que es una estrategia que desde niños usamos, pero que en la adultez se suele dejar el hábito, porque ya manejamos el pensamiento abstracto, hablamos en la voz mental, para poder organizar las ideas. Entonces, si usted tiene una idea muy confusa, háblela, dialóguela, póngala en diálogo, dialogarla. Entonces usted dice, bueno, tengo que estructurar tal cosa, tengo que entender que el concepto de complejidad y incertidumbre en Almorán viene de la entropía, viene la teoría del caos, viene la teoría de la computación y viene de la cuestión de la incertidumbre de Schrödinger. Entonces se va conectando, va hablando y va conectando, va hablando y va conectando. Y eso le ayuda a organizar las ideas. Es una buena estrategia para la gente que se le facilite la verbalización. Hay otros que se les facilita más el subrayado y las notas con esquemas. Hay gente que toma notas con dibujos y eso es admirable, porque primero saben dibujar muy bonito y segundo, pues logran conectar eso con su dibujo y organizar las ideas de tal manera que solo esa persona entiende lo que escribió. Y el subrayado, pues digamos que es para lo básico, colores, subrayar, puntos, símbolos que se puede crear. Es importante durante la lectura. Ay, perdón, me faltó un pedazo, pensé que era acá atrás. La última dice, después de la lectura, ¿qué se le recomienda que después de la lectura haga una organización gráfica visual? Es decir, haga un esquema. Plantee un esquema donde usted ponga la síntesis de las ideas más principales, de las tesis principales de lo que leyó, lo cual nos lleva a lo segundo. Exponga las ideas principales, plantéelas, ya sea a través del esquema o que usted haga un texto y las enuncie. Y lo último que recomienda es el resumen. Recuerde que el resumen es decir, las ideas principales con la misma estructura que el autor utilizó. Eso se diferencia de la síntesis. La síntesis se enfoca en decir lo que yo entendí del autor, de sus aportes principales, con la estructura que yo quiera. Esa es la diferencia entre síntesis y resumen. El resumen sí maneja la estructura que utilizó el texto o el autor. La síntesis es más libre. No olviden eso. Y el último punto, planteese cuál era la postura ideológica del autor. Logre separar su aprendizaje del autor con la postura del autor y una posible crítica al autor. Es importantísimo, porque muchas veces leemos y nos llamó tanto la atención que adoptamos la postura del autor como un aprendizaje interiorizado en el que solamente vemos lo del autor como verdadero y no cuestionamos posibles huecos, baches o críticas que podamos hacer el autor. Es importante tener en cuenta eso, para no caer en una visión romántica de las cosas y, sobre todo, aprender a contrastar lo que leemos frente a la realidad o frente a las posibles deficiencias que tenga algo frente a la realidad. Listo. Ahora sí, actividad práctica, ejercicio de lectura de 5 a 7 minutos. Acá hay un link, dice don Juan Manuel, el conde Lucanor. Excelente obra. No olviden llenar la asistencia. A nuestra compañera Alejandra por recordarlo. Aquí les mando el link para que lo revisen y vamos a darle de 5 a 7 minutos y hacemos el ejercicio aquí que es aparte. Listo. Observar. Son las 5:17. Vamos a darle 5 minutos, 6 minutos. O sea, 5:22 más o menos. Y arrancamos. Entonces, muy juiciosos, con responsabilidad, con honestidad. Vamos a abordar, no se vayan a ir ni a dormir. Y arrancamos para que podamos terminar el ejercicio y cerrar la sesión, ya que nos queda poco tiempo. 5 minutitos.
Listo, volvimos. Vamos a ver. Liber, discúlpeme. Aproveché y tomé un vasito de agua. En leerle el texto del Conde Lucanor, le vamos a socializar las preguntas. Conversión lectora, vamos a ver cómo nos va. Dice, ¿cuál es el sentido del término artimañas en el fragmento anterior? Bueno, pues en el texto del Conde Lucanor. Entonces, tretas, estafas, hipocresías. Los leo y los escucho. ¿Cuál se imaginan ustedes? Artimaña, ¿a qué le suena la palabra? Si sabemos que el Conde Lucanor es un tipo del español antiguo o clásico. Treta, estafa, hipocresías. No es morir esa conversación. Planeamiento. Tretas. Carol está hablando, escuchamos a ver si ella piensa si son estafas, hipocresías o también concuerda con tretas. Miren bien la afirmación que sigue después de la palabra. En la primera dice, pues los vecinos planeaban engañar al conde Lucanor. En la segunda dice estafas, pues a los vecinos querían chantajear al conde Lucanor. Y la última dice, pues los vecinos eran falsos en sus tratos con el conde Lucanor. Listo, entonces Felipe dice que son tretas, entonces vamos a mirar si tiene toda la razón. Muy bien, excelente. Ahora, ¿cuál es el sentido del término guardado en el fragmento anterior? Cubierto, protegido, refugiado. Tengan en cuenta que no son sinónimos dependiendo de lo que dice Protegido. después. Vamos a ver. Vamos a ver si es protegido. Vamos a ver. Porque el conde quiere resguardarse previniendo el daño futuro. Correcto, esa era muy bien. El fragmento anterior tiene como finalidad comunicativa subrayar la importancia de prevenir el daño potencial, detectado gracias a distintos indicios, lograr la unidad como opción para vencer las dificultades o evitar la ruina mediante la ayuda de los amigos cercanos. ¿Cuál creen ustedes Prevenir que es el la daño intención de... potencial. Vamos a ver si es esa, vamos a Para, ver. para mí es evitar la ruina. Uy, no era la que dijo la compañera, pero muy bien por participar. Mire que era parecida, pero no, tenía también su diferencia. Cuarta, podemos deducir que Patronio era un consejero que buscaba el reconocimiento personal, creaba relatos morales o basaba su consejo en la comparación de una situación real. ¿Qué piensan Basaba su ustedes? consejo en una Basaba comparación de su una consejo. situación real. Listo, basada su con una comparación real con un ejemplo, ¿cierto? Listo, vamos a ver. Esa era, correcto, muy bien. No nos ha devuelto nada. Vamos a ver, sobre la solución que el conde Lucanor dio a su problema, podemos deducir que comprendió el poder de sus vecinos, previno los problemas con sus vecinos o destruyó sus vecinos. Uy, qué malo con los Previno los vecinos. problemas con sus vecinos y evitó sus efectos negativos. Esto es excelente, vamos a ver si es esa. Muy bien, lo hicieron bien, excelente, muy bien. Gracias a todos por participar. Vamos a ver lo siguiente. Bueno, sitios recomendados de lo que estamos hablando de la lectura académica. Entonces, Bibliored, Biblioteca Digital de Bogotá. Bueno, aquí nos bota de dónde queda Bibliored, la red digital de bibliotecas públicas de Bogotá. Eh, Biblioteca Digital de Bogotá, Sonolibro, para los que tienen la capacidad y los admiro, que puedan escuchar libros en audio. Y la Biblioteca Digital de Colombia, Aprende. Aquí son 4 espacios recomendados a nivel nacional para la lectura de textos tanto académicos como literarios. Dice, reflexión y conclusiones. Bueno, llegamos a nuestro espacio a pesar de contratiempo y marea. Lo hemos logrado. ¿Qué aprendieron? Los escucho, los leo. Alguien que quiera compartir con nosotros. ¿Qué aprendió de este espacio? ¿Qué aprendió de esta hora y media, cierto? Hora y media de encuentro. ¿Cuál es la importancia de la lectura? Son las 2 preguntas que dejamos y con eso creo que cerramos. Ahí terminamos de algo más en la presentación. ¿Quién nos quiere salvar la patria? A empezar a saludar a ver si los asustamos.
por lo menos Diver, Felipe, Eladio, Lorena, Luis, Sofía Orozco, los que Entonces, profe, sobrevivieron. son muy importantes los signos de puntuación y más que todo también las mayúsculas, que uno muchas veces no se fija y tiene un error por lo que sea muy mínimo, pero entonces puede cometer un error grave. Totalmente cierto. Muy asertivo. Muchas gracias por participar. Eso es verdad. Una coma puede salvar una vida. Lo que uno puede decir, no mate. Pues yo le coloco una coma, no, mate. Y ahí murió la persona. Muy bien. ¿Quién más quiere participar? Para que cerremos Aprendí con lo broche que se de oro. debe como Gracias. tener en cuenta al momento de abordar una lectura, como qué es lo principal o sea, que se va a obtener de la lectura o qué vamos a encontrar en la lectura y cómo analizarlo. Bueno, muchísimas gracias. Qué bueno, excelente. Eso es muy importante. Muchas veces creemos que leer solamente es leer, como dicen los abuelitos, pasar los ojos por las letras, y es un proceso más complejo de lo que suele pasar. Y en el contexto académico universitario en el que estamos, requiere más herramientas y trabajo. Entonces, estos son los referentes que la universidad establecimos para el sustento de este taller. Recuerde, todo tiene un fundamento, aquí lo encontramos. Les agradecemos por su participación, además por aguantar este espacio. Sé que esta hora es muy compleja, porque algunos trabajan, algunos están en sus actividades personales, pero gracias por haber sacado el tiempo, por acompañarnos, y yo estoy muy contento de poder compartir este espacio con ustedes. Espero que mañana. Uy, qué pena. Ahora sí, me fue, tuve un cambio en internet al último momento. Eh, Preguntaba si había algo más para hacer para cerrar la sesión. Buenas tardes. ¿No? Bueno, entonces hagamos un último ejercicio para dejar la evidencia. Los invitamos a todos que podamos prender la cámara, tomamos un pantallazo y así nos queda toda la evidencia que asistimos hoy. Y con eso cerramos. Entonces, prendamos nuestras cámaras para que tomamos un pantallazo de lo que estamos haciendo y cerramos la sesión. Entonces, peínense donde quieran que estén, siéntense y los invitamos a que prendan la cámara a Sofía, a Lorena, a Felipe, a Luis, a Diver y a Nadine. Listo. Eso, me alegra verlos, qué bueno conocerlos, saber que no son pantallas. Listo. Los demás se durmieron, Lorena y Luis y Ladi y Diver. Queremos verlos, sabemos, o son máquinas. No, no crean que eran máquinas, ¿no? No. Entonces, bueno, a ver, tomamos el pantallazo con los que estamos y listo. Muchas gracias, Felipe, muchas gracias, Sofía. Son muy amables. Lorena, Luis, Diver, Ladi, muchísimas gracias. Que tengan buen resto de día. Tengan una feliz tarde. Nos vemos mañana en este mismo horario. ¿Listo? Bendiciones para todos. Pueden retirarse. Listo, profe, gracias. A ustedes por participar. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.